en el libro de Josué, capítulo 6, los versículos del 1 al 7. Vamos a meditar en esta mañana en esta porción de la Escritura. En el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Es una historia muy conocida, es una historia que nos ha fascinado a través de los años. Tiene que ver con las famosas murallas de Jericó que son derribadas. Y en esta mañana vamos a meditar en los principios que aparecen aquí, los principios espirituales que Dios nos da aquí para poder derribar murallas. El título de la meditación de esta mañana es Derribando murallas, ese es el título. Allí en su boletín, hermanos, en la parte de en medio aparecen unas páginas con líneas con la finalidad de que usted pueda tomar apuntes y de esta manera pues, poder aprovechar el estudio de la palabra del Señor. Derribando murallas. Josué capítulo 6 versículos del 1 al 7. Les invito a que ustedes, hermanos, vayan leyendo este pasaje en silencio allí en sus Biblias. Dice de la siguiente manera: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Este es el pasaje que vamos a tomar en consideración para meditar en esta mañana. Seguro que a través de nuestra vida, a través de nuestra experiencia, posiblemente en estos días, se nos han presentado algunas cosas difíciles, algunas experiencias, algunos asuntos que nos parecen insuperables. Algunas situaciones difíciles, tal vez una enfermedad, tal vez algún problema económico, tal vez algún problema de familia, un hijo rebelde, tal vez una situación conflictiva en el matrimonio, y que decimos: bueno, ahora ¿cómo voy a superar esta situación? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a poder arreglar este problema? No tengo ni idea de lo que puedo hacer para salir de esta situación. Y usted se siente desesperado, se siente angustiado, se siente mal porque no encuentra la respuesta, no encuentra la ayuda. De seguro que ha estado orando, le ha estado pidiendo a Dios, porque como hijos del Señor le pedimos a nuestro Dios que nos ayude, pero como que no encontramos la ayuda, no encontramos la calma, no encontramos la manera de cómo poder salir adelante en esta situación que pasamos. Todos los días y constantemente estamos bajo presión. El Hijo de Dios tiene ese serio problema porque constantemente estamos bajo la mirada del mundo, bajo la mirada del mismo enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y estamos en una situación conflictiva. Como leímos hace un momento con nuestro hermano Memo, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo y pasamos por situaciones difíciles. Todos los días pasa algo, ¿sí? A veces es un problema en el trabajo, a veces es un problema de un accidente, a veces es una situación en la relación familiar, pero algo sucede y a veces esa situación se complica, a veces se hace más difícil y no encontramos la manera de cómo salir adelante. En ese pasaje que acabamos de leer, Dios había llevado a su pueblo después de 40 años a la frontera para la tierra prometida, para conquistar la tierra prometida. Habían pasado ya el río Jordán. Dios había hecho un milagro grandioso. Habían pasado el río Jordán. Pero ahora se les presentaba una ciudad que parecía insuperable de vencer.
Era la ciudad de Jericó. Era una ciudad amurallada. Hoy en la actualidad se puede ir a Israel y observar las ruinas de esta ciudad y se puede ver las tremendas murallas que tenía. Murallas de aproximadamente 40 metros de ancho, con bases sólidas y con muchas piedras levantadas de una manera impresionante, ¿sí? Para ese tiempo, vencer una ciudad amurallada no era cualquier cosa. Los israelitas no tenían suficiente armamento ni tenían aparatos para poder vencer. Y parecía que el consejo que Dios les estaba dando para poder salir triunfantes en esta ciudad era un consejo que podíamos pensar, no puede ser eso, es ridículo. ¿Cómo hacer que estemos caminando por 6 días alrededor de la ciudad, día tras día, dando una vuelta, totalmente en silencio, no decir absolutamente nada, llevando el arca del pacto en medio, y solamente los sacerdotes, 7 sacerdotes tocando sus cuernos, y ya terminar el día y cada quien para su casa? Y así hacerlo por 6 días. Y llegando al 7º día, volver otra vez a caminar y caminar 7 vueltas y luego gritar. ¿Se pueden caer las murallas? ¿Puede usted venir a este edificio y ponerse ahí a un lado de la calle y gritar con toda su fuerza y cree que se va a caer este edificio? Es ridículo. Y aunque fuéramos 1 millón de personas allá afuera y gritáramos con todas nuestras fuerzas, podría caerse este edificio que no es tan grande. Hay edificios mucho más impresionantes. ¿Podría caerse? No se caería. Pero aquí es donde Dios da un consejo y la prueba es propiamente una prueba de fe para su pueblo. Dios les había estado mostrando milagros. Dios ya les había estado mostrando su fuerte brazo. Dios había estado con ellos haciendo cosas increíbles. Les estaba alimentando con el maná, les había dado el agua. Eran más de 2 millones de personas. Habían crecido muchos niños en el desierto. La generación que había salido de Egipto ya propiamente había muerto. Una nueva generación estaba frente a Jericó. Y Dios les había ayudado de una manera impresionante. Habían pasado el río Jordán cuando estaba en su pleno caudal y habían pasado en seco. Ahora tenían que enfrentarse a esta ciudad. Podían ver una ciudad de aproximadamente unos 10 o 15 metros de altura, sus muros. ¿Cómo poder derribarlos? No tenían armamento, no tenían aparatos, no tenían maquinaria suficiente para poder quitar esos muros. Y aunque era un buen número de personas, más de 2 millones, no podían vencer esos muros. Pero aquí hay varias cosas que tuvieron que hacer, y ese es el consejo de Dios. De la misma manera nos pasa a nosotros. A veces los muros de nuestro problema, de nuestra necesidad, son tan fuertes, son tan duros, que uno no encuentra cómo poder salir adelante. Pero Dios nos ayuda y Dios tiene la respuesta para cada necesidad. La respuesta para todo problema está en nuestro Dios. Dios es el único que puede ayudarnos a salir triunfantes. En el Salmo 46, versículo 1, dice de la siguiente manera, y lo leemos por favor. En el Salmo 46, versículo 1, dice de la siguiente manera, todos juntos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Otra vez vamos a leer este pasaje, por favor. Salmo 46, 1, dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestro pronto auxilio ante todas las tribulaciones que nos vienen, porque hay situaciones que son angustiosas, que nos sacuden, que nos mueven de una manera tan profunda que llegamos en un momento a pensar: ¿y ahora qué voy a hacer? Dios, ayúdame, porque no sé cómo resolver esta situación.
Y lo mismo estaban los israelitas ahí. Estaban frente a la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada. Vea usted, por favor, uno de Josué. Josué 6, versículo 1. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, pero miren lo que dice más adelante. Estaba bien cerrada. Bien cerrada. Los de Jericó estaban temerosos de los israelitas. Habían escuchado historias asombrosas. Las noticias corrían en ese tiempo de la misma manera como hoy en la actualidad. Los de Jericó habían escuchado, esos israelitas salieron de Egipto, hicieron que el ejército del faraón pereciera en el Mar Rojo. Dios los ha llevado a través del desierto y les ha sustentado por 40 años. Ahora están aquí cerca de nosotros. Vamos a cerrar las puertas, no vamos a dejarlos entrar. Y estaban temerosos los de Jericó. Cerraron las puertas. Y fíjense bien, dice otra vez el texto, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Cómo poder tomar esta ciudad? Estaba tan cerrada, de seguro que por dentro las puertas, las enormes puertas de la ciudad, las habían atrancado bien, les habían colocado clavos muy fuertes, les habían puesto algunos polines o algunas maderas especiales con la finalidad de que nadie pudiese vencer esas puertas. Pero Dios tenía un plan. Para todo mundo podía ser un plan que causaba risa. Pero Dios quería ver la fe y la obediencia de su pueblo. Y vamos a ver aquí cuatro cosas en este pasaje, en el capítulo 6, del 1 al 7 de Josué, cuatro cosas. Número 1, hacer caso a la palabra de Dios. El número 1, hacer caso a la palabra de Dios. El primer punto, el primer paso a la victoria, al ver algo real de parte de Dios, es hacer caso a la palabra de Dios. Número 2, el segundo paso es poner fe en la palabra de Dios. Poner fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 6. Poner fe en la palabra de Dios. Número 3, obedecer a la palabra de Dios. Obedecer, obediencia a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Y número 4, teniendo la presencia de Dios. Cuatro cosas. Si queremos vencer nuestros muros, si queremos vencer aquel problema que nos está afectando, que no sabemos cómo resolver, miren, hay cuatro cosas que Dios quiere que tomemos en consideración a través de esta historia. Las historias de la Biblia no son simples historias para ser contadas a los niños. No solamente para decir, ocurrió que una ciudad se vino abajo con sus muros por el pueblo de Israel y dejarlo así la historia. No, es un principio o son principios en estas historias para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y veamos también su mano poderosa en nuestras propias vidas. Porque todos pasamos por situaciones difíciles de una u otra manera y Dios desea que salgamos victoriosos. Así es que la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta, versículo 2, dice así: mas Jehová dijo a Josué. Mas Jehová dijo a Josué. ¿Quién está hablando? Es Dios. Dios le está hablando a Josué y le dice: mira, yo he entregado tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le estaba diciendo claramente a Josué: mira, esta ciudad, por muy amurallada que esté, por muy fuerte que sea esta ciudad, por muy imponente y tan difícil de poder penetrar adentro de esta ciudad y tomarla, mira, yo se las voy a dar. Yo se las voy a dar. Así es que la primera cosa que tenemos que hacer es hacerle caso a la palabra de Dios. Si Dios nos dice algo, tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice. Filipenses capítulo
4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hacemos caso a lo que Dios dice, todo lo podemos. Así lo dice el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo tristeza? Todo lo puedo en Cristo. ¿Tengo angustia? Todo lo puedo en Cristo. ¿Tengo problemas en mi familia? Todo lo puedo en Cristo. ¿Tengo problemas financieros? Todo lo puedo en Cristo. ¿Tengo problemas en mi trabajo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Tengo problemas en la iglesia con algún hermano? Todo lo puedo en Cristo. Así es que tenemos que hacer caso a lo que Dios dice a través de su palabra. Si no hacemos caso a la palabra de Dios, entonces ¿cómo vamos a poder vencer nuestra situación? Porque el mejor consejo que tenemos para nuestra vida es el consejo de Dios, es la palabra de Dios. Si ignoramos, si pasamos por alto lo que Dios nos dice, entonces Dios no nos puede ayudar porque estamos tomando en cuenta con muy poco valor lo que Él nos está diciendo. Miremos por favor lo que dice el libro de Proverbios. Vamos al capítulo 1 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1 dice de la siguiente manera. Veamos lo que dice a partir del versículo 23 en adelante. Proverbios 1 del 23 en adelante. Ustedes siguen en silencio. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Miren qué tremendo está esto. Cuando no escuchamos la voz de Dios, ¿qué hace el Señor? Pues entonces no te hago caso. Tienes problemas, pero no me estás haciendo caso. Entonces, resuélvelo tú. Y miren lo que dice en el versículo, en el versículo 26 que leímos. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Por no hacerle caso a Dios. Muchas veces las mamás le dicen a los niños, mira, no pongas tu mano en la lumbre, no pongas tu mano dentro de los contactos, te vas a dar un toquezazo, te vas a quemar y nada. Pero ya saben, uno de chiquillo siempre es muy imprudente y hace uno todo lo contrario. Uno de mis sobrinos, su mamá le dijo, no vayas a tomar de este líquido. Era un líquido que estaba en una botella de un refresco. Y le dijo, no vayas a tomar de este líquido. Y resulta que fue y tomó. Y sabe que tenía sosa. Y le quedó mal la boca. Porque no hacemos caso. Y de la misma manera, como no hacemos caso a nuestros padres, no le hacemos caso a Dios. Pero cuando le hacemos caso a Dios, entonces es un principio de victoria, es un principio de avance, es un principio de crecimiento espiritual. Cuando le hacemos caso a Dios. Si le hacemos caso a Dios, entonces vamos avanzando. Y Dios empieza a trabajar en nuestro propio corazón. Esa muralla puede ser tan difícil de vencer, pero cuando confiamos en Dios y cuando aceptamos su palabra y decimos, sí Señor, tú me has dicho eso, aunque no lo pueda entender, no lo pueda comprender en el momento, pero lo acepto, ya es un paso a nuestro favor. En segundo lugar, poniendo fe en la palabra de Dios. Fijémonos lo que dice en el versículo 3. Volvemos otra vez a Josué capítulo 6 y versículo 3. Josué capítulo 6 y versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Qué chiste tiene eso? ¿Qué chiste tiene eso de estar dando vueltas y vueltas? ¿Se pueden caer las murallas? Usted le puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas a este edificio, a este templo, y cree que con darle vueltas se va a caer. No. Pero lo que parece ridículo para nosotros, no lo es para Dios. Porque Dios sabe lo que está haciendo y aquí está enseñando algo especial, a que tengamos fe en sus palabras. Si Dios nos está diciendo algo, entonces tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. Tenemos ese texto que está ahí, hermanos, por favor, ahí está colgado en ese pergamino. Dice, mi Dios pues suplirá, ¿qué más?
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios va a suplir si creemos sus palabras, ¿sí? Si ponemos fe en lo que Dios nos dice. Dios desea que caminemos en fe, no por vista, sino por fe, confiando en Él. Puede ser que a los ojos nuestros parece ser imposible. Parecía ser que sería tan difícil que Dios hiciera un milagro tan solo con ciertas palabras como lo que está diciendo ahí, pero no es verdad, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Dios siempre va a cumplir lo que dice su palabra. Dice en el libro de Números que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que dice, lo dice bien. Y tenemos que confiar en Él. A veces no confiamos en Dios porque proyectamos nuestra confianza a nuestro papá o nuestra mamá, que nos hicieron promesas y no las cumplieron. ¿Cuántas veces un papá le dijo a usted, o su papá o su mamá le dijo a usted, te voy a comprar tal cosa y nunca llegó? Mi papá me dijo, si sales de sexto te voy a comprar un pantalón de pana, y yo hasta la fecha lo estoy esperando, ya mi papá está allá arriba. Nunca llegó eso, nunca llegó. Mi hermano el mayor me prometió, si sales de la secundaria te compro una bicicleta. Nunca llegó la bicicleta. Y a veces pensamos que las promesas solamente son palabras huecas, pero en el caso de Dios nunca. En el caso de Dios, las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y Él cuando dice algo, cuando Dios nos promete algo, lo va a cumplir y lo va a cumplir. Tal vez no en el tiempo que queramos, pero lo va a cumplir. Porque Dios es fiel a su palabra. Y le dijo a los israelitas, vayan y caminen, denle una vuelta a la ciudad de Jericó, una vuelta por día y cada 6 días, por 6 días, perdón. Y ellos tuvieron que hacerlo. Porque deberían de creer en las palabras de Dios. Si no hubieran creído, porque hubieran pensado, pero Señor, ¿qué tiene de chiste esto? ¿Qué tiene de importante? ¿Cómo podemos derribar las murallas de esta gran ciudad solamente caminando, dando vueltas y en pleno silencio? Porque ni siquiera ellos hablaban. Josué les prohibió hablar mientras estuvieran caminando. Los únicos que deberían de tocar sus bocinas eran 7 sacerdotes. De ahí en adelante, ningún hombre debería ir hablando. Entonces parecía ridículo esta situación, pero tenían que confiar en Dios. Tenían que decirle, sí Señor, si tú lo mandas, si tú lo dices, para nosotros está bien. Y así debe ser en nuestras vidas. Si Dios nos da una promesa, debemos de aceptar tal y como Dios lo está diciendo en su palabra. Leemos en Jeremías 33:3, clama a mí, ¿y qué más? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y si el Señor lo dice, clama a mí, hay que hacerlo, hay que creer en su palabra. La tercera cosa que hicieron los israelitas fue que obedecieron la palabra de Dios. Veamos por favor. Dice en el versículo, vamos al versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Tendrían que ir confiando en Dios y obedeciendo su palabra. Ahora, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Veamos por favor, vayamos otra vez al Déjeme un momento ver el texto. Dice de la siguiente manera. Versículo 9. Y los hombres armados, más adelante, en el versículo 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca,
mientras las bocinas tocaban continuamente. Iban caminando, obedecieron. ¿Qué debe hacer la fe en nuestras vidas? Debe hacer que reaccionemos positivamente, obedeciendo a lo que Dios nos dice. La fe y la obediencia van unidas. Si creemos en Dios, tenemos que obedecer a Dios. Y aquí los israelitas dijeron, sí, lo vamos a hacer. Creyeron lo que Dios les estaba diciendo. Tal vez para ellos les podían pensar, bueno, como que esto no es lo correcto. Podían pensar así muchos hombres. Pero dijeron, vamos a confiar en Dios y vamos a hacer lo que Dios nos manda. Y empezaron cada día a dar una vuelta por 6 días. Desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y cuando llegaron al día sábado, no dieron una vuelta, dieron 7 vueltas. Y entonces gritaron con todas sus fuerzas, como Dios les había mandado, como Josué les había dicho por parte de la palabra de Dios. Y por favor veamos lo que ocurrió en el versículo 20. Vamos al versículo 20, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué ocurrió? El muro se derrumbó. El muro se derrumbó. Ahora déjeme decirles, ¿se derrumbó por el sonido de los cuernos? ¿Se derrumbó por el sonido de sus voces? No, se derrumbó por el poder de Dios y porque ellos obedecieron. Porque Dios intervino, porque Dios se encargó de derribar ese muro o esos muros de la ciudad. Dios tuvo que intervenir porque esa fue su promesa. Dios cumplió su palabra y estos israelitas habían hecho lo correcto. De la misma manera Dios va a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Puede ser que la situación sea muy conflictiva la que estemos pasando. Puede ser que no encontremos la solución para un hijo rebelde que se nos ha ido de la casa. Quizá no encontremos la solución para la enfermedad que estamos pasando. Quizá no encontremos la solución para el problema o el conflicto que tenemos en el trabajo con alguien. Pero mire, Dios derrumba esos muros. Si estamos dispuestos, número 1, a hacerle caso a Dios. En segundo lugar, a tener fe en su palabra. Y en tercer lugar, cuando obedecemos a lo que Dios nos está diciendo. Los israelitas hicieron esto. Hay una cosa muy especial aquí en este capítulo, es que la generación de sus papás fue una generación rebelde y siempre murmurando contra Dios. En el libro de Números encontramos 10 murmuraciones que tuvieron los israelitas contra Dios, y cada murmuración les trajo consecuencias graves, y mucha gente murió a causa de sus murmuraciones. Esta nueva generación no murmuró. Habían aprendido que Dios cumple su palabra y no murmuraron. Tal vez alguno de ellos pudo haber pensado, pero Señor, ya llegó el día viernes, hemos dado 6 vueltas y los muros ni siquiera se mueven. ¿Cómo se van a caer? Pero lo bueno es que nadie murmuró contra Dios. Simplemente obedecieron y dejaron que Dios interviniera, y cuando llegó el día sábado y dieron las 7 vueltas y entonces gritaron, entonces Dios actuó. Cuando obedecemos lo que Dios nos manda, entonces Dios actúa. Y lo último, ahora vemos aquí algo importante. Vamos a los versículos 6 y 7 del capítulo 6 de Josué. Dice de la siguiente manera: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca. Mire esta expresión, llevad el arca. ¿Por qué llevar el arca? Porque el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Cuando llevamos a Dios en nuestro corazón, somos más que vencedores. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Una persona sin Dios no puede experimentar sus victorias. Es cierto que puede salir adelante en sus necesidades, en sus luchas, en sus problemas,
pero no puede tener la bendición de Dios, ni puede ver la grandeza del poder de Dios, porque Dios no está en su corazón. Sí hay gente que resuelve sus problemas, hay gente que busca la manera cómo salir adelante, porque Dios da inteligencia, pero no va a ver el poder grandioso de Dios. Y el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora nosotros no necesitamos tener un arca porque la presencia de Dios está en nuestros corazones. Cristo está en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos al Señor en nuestra propia vida. Así es que somos más que vencedores. Si mantenemos esta comunión estrecha con el Señor, entonces Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Y lo está haciendo. Pero si no tiene a Cristo, entonces sí es un problema. Y veamos, dice el versículo 6, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. El arca estaba ahí presente, la presencia de Dios estaba ahí presente. Y lo mismo va a ocurrir en nosotros. Si la presencia de Dios está en nosotros, entonces, mire hermano, tenemos ya la victoria. Tenemos ya propiamente la bendición de Dios. Tal vez no en el tiempo que queramos, tal vez no como deseamos nosotros, pero Dios lo va a hacer en nuestra propia vida. Dios va a derribar ese muro que nos está afectando. Independientemente de cuál sea el problema, la necesidad que estemos pasando, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. Si confiamos en Él. Si confiamos en nuestro Dios. 4 cosas en este pasaje. Debemos de hacerle caso a la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que poner fe en la palabra de Dios. Número 4, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y número 4, tenemos que caminar en la presencia de la palabra de Dios, la presencia de nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, entonces Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo, porque esa es su promesa. Los israelitas pudieron haber pensado, bueno, ¿por qué no traemos maquinaria pesada? ¿Por qué no contratamos maquinaria para derrumbar muros? ¿Por qué no contratamos a alguien que sea un buen constructor de una maquinaria que rompa la piedra de estos muros? Eso sería lo natural, eso sería lo normal. Pero Dios quería que aprendieran una lección de fe y de obediencia. Y ahí está el resultado. Dios les dio la victoria. Y Dios les dio la primera gran conquista en la tierra prometida, que fue la conquista de la ciudad de Jericó. Los muros cayeron y nuestros muros también van a caer. ¿Qué muro tenemos? ¿Qué muro nos está afectando? ¿Qué muro nos está causando tristeza, dolor, angustia, desesperación? Tomemos en cuenta esta lección. Tomemos en cuenta estas 4 cosas. Tomemos en cuenta que Dios desea que vivamos haciendo su voluntad, entonces veremos la victoria. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu enseñanza y gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos todo lo necesario para vivir en victoria. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces lo que pasa en nuestras vidas. Tú sabes, Señor, cada necesidad que hay en cada uno de nosotros. Pero, Señor, deseamos caminar en tu voluntad. Creemos en tu palabra, aceptamos tu palabra y deseamos obedecer tu palabra. Deseamos, Señor, que tú seas nuestro fiel acompañante de todos los días. Y gracias por saber que lo estás haciendo. Ayúdanos a caminar en tu voluntad y gracias por saber que pase lo que pase en estos días, tú nos vas a llevar
a la victoria, porque ese muro que nos está afectando y nos está causando dolor se va a derribar. Gracias, Dios. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Y nos amaste de una manera tan grande. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.